iniciación de los niños en edad escolar. Evidentemente, algunas de las cosas que voy a decir irremediablemente serán repetidas porque a lo largo de todas las ponencias que ha habido tanto ayer como hoy, pues estamos tocando temas que son, de alguna manera, se tocan tangencialmente, algunos directamente, y por eso pues es inevitable repetir algunos temas. En todo caso, yo creo que puedo compartir pantalla y les pongo un poco el esquema. No, porque no se puede. Vale, pues bueno, pues el esquema de la ponencia es muy sencillo. Voy a hacer una pequeña introducción. Sí, Edgar, te sí. autoriza Jesús en un momentillo y lo podrás. Perfecto, muy bien. Pues nada, ahora les pondré el esquema y tenemos aquí pues ese material para poder verlo. El primero voy a partir de una pequeña introducción con el tema y la perspectiva que yo le quiero dar a este tema. Un segundo punto que he titulado Una situación nueva. Tercer punto, la propuesta del ritual de iniciación cristiana de adultos para los niños en edad escolar. Luego, en el punto cuarto, quisiera comentar algunos directorios de iniciación cristiana de la Iglesia en España. Después, en el quinto punto, quiero comentar la propuesta que desde la Archidiócesis de Valencia estamos trabajando. Y finalmente, pues una serie de conclusiones. Esa sería un poco la idea de lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Bien, en primer lugar, quisiera iniciar esta exposición centrando el tema que nos ocupa y la perspectiva desde la que lo quiero tratar. Al hablar de iniciación cristiana en edad escolar, nos puede dar la sensación de estar ante un tema no tanto de liturgia como de catequesis, y que en este campo deben ser exclusivamente los catequetas quienes nos muestren el camino a seguir a partir de sus análisis de la realidad y de sus estudios acerca de la transmisión de la fe, de la catequesis o de la evangelización. En la diócesis de Valencia debo decir que se ha creado un secretariado del catecumenado y además que este secretariado se ha radicado en la Delegación Diocesana de Liturgia y no en la Delegación Diocesana de Catequesis. Esta decisión responde de alguna manera a la centralidad que ha querido darle nuestro arzobispo a la celebración litúrgica en todo el proceso de la iniciación cristiana, ya que todas y cada una de las etapas del catecumenado están penetradas por esta celebración de los misterios de Cristo, que son el contexto natural para la transmisión de la fe. Otro asunto será, y ahí no entramos, será ver los contenidos, materiales, incluso dinámicas en las que han de desarrollarse en este proceso catequético, que eso sí que es responsabilidad mucho más de los técnicos en catequesis y por tanto yo prácticamente no voy a entrar en ello. Por otra parte, cuando hablamos de la iniciación de los niños en edad escolar, ¿a quiénes nos referimos? Este tema, el propio Rica lo trata al inicio del capítulo quinto, específico sobre la iniciación de los niños en edad escolar, y ya nos dice, este ritual, número 306, está destinado a los niños que, no habiendo sido bautizados en la infancia y llegados a la edad de discreción y de la catequesis, vienen para la iniciación cristiana, ya traídos por sus padres o tutores, ya espontáneamente, pero con su permiso. Por tanto, hay que distinguir dos casos bien diferentes. En primer lugar, el de los niños que aún no han llegado a la edad de discreción. A estos, la Iglesia los denomina infantes y son sujetos del ritual del bautismo de niños. Estos niños son bautizados en la fe de los padres, de los que se espera eduquen en la fe a sus hijos. De esta manera, a la edad establecida, esos niños se incorporarán a la catequesis para continuar su proceso de iniciación. El segundo caso es el de los niños que solicitan o bien ellos mismos o bien a través de sus padres o tutores recibir la catequesis de infancia que tiene uno de sus puntos esenciales en la recepción por vez primera del cuerpo de Cristo. Se dirige, por tanto, a esos niños, a los niños que con ocasión de solicitar la catequesis de primera comunión, tanto ellos o bien sus padres o tutores, no están bautizados y por tanto deben, antes de recibir la primera comunión, recibir el sacramento del bautismo. Es muy importante tener en cuenta que este ritual marca la necesidad de la autorización de los padres o tutores del niño para el proceso de iniciación cristiana. Por tanto, no es suficiente
el deseo del niño, sino que necesita absolutamente del permiso de los padres. Lo digo porque podemos tener la tentación en nuestra praxis de alguna manera podernos saltar este tema. Cuidado porque sí que el ritual es muy claro en el requerimiento de al menos el permiso de los padres para que los niños reciban la iniciación cristiana. Por lo cual, además, es recomendable también que se dé por escrito incluso a los niños bautizados cuando vienen a la catequesis de primera comunión. Bien, estos niños que piden el bautismo con ocasión de pedir la primera comunión, ya son idóneos, dice el número 306 de Rica, para concebir y alimentar una fe propia y tienen ya en sí mismos algún sentido del deber de conciencia. Es verdad que todavía, dice este número, no pueden ser tratados como adultos, no, porque poseen una mentalidad infantil, claro, dependen de los padres o tutores y además se dejan influir excesivamente tanto por los compañeros como por el ambiente, lo que hablábamos en la ponencia anterior, Emilio, que comentaba sobre la motivación de los niños para los regalos, la fiesta, cuántos niños se matriculan en primera comunión y no están bautizados al ver que todos sus amigos del colegio, del curso, van a la catequesis y ellos también quieren ir porque saben que hay una fiesta, bien, han oído hablar lo que los otros niños cuentan. En todo caso, es muy importante que a diferencia de los infantes, que no son capaces de concebir una fe propia, estos niños sí pueden realizar ya un acto de fe propio de su edad. Si bien, por el nivel de madurez no le podemos aplicar directamente todo lo previsto en el itinerario de los adultos. Por eso, el propio ritual nos da un itinerario específico propio para este caso. Su iniciación, por tanto, requiere, ante todo, su propia conversión. Esto es quizá el centro. Lo que nosotros buscamos es su propia conversión, una conversión madurada progresivamente en cuanto lo permite su edad. Y además la ayuda de la educación tan adecuada o tan necesaria para esas edades primeras. De acuerdo con esto, tal ayuda ha de ser aceptada al punto del itinerario espiritual en el que se encuentran los candidatos, o sea, su progreso en la fe y la formación catequética que reciben. Y así, uno de los criterios del RICA es que del mismo modo que la catequesis de los adultos tiene que prolongarse durante un cierto tiempo, incluido varios años, recordamos lo que Jaume decía ayer, que el catecúmeno o el cristiano no se hace deprisa, necesita un tiempo para hacerse, esto es la enseñanza de la Iglesia antigua, pues lo mismo es necesario que antes que se acerquen a los sacramentos se distribuya el tiempo de catecumenado en varios grados o etapas que además vengan acompañados, jalonados con diversos ritos. Así pues, se parece al itinerario de adultos porque tiene esos grados y esas etapas, pero tiene una ritualidad propia teniendo en cuenta que todavía son niños en edad escolar. Por tanto, lo que quiere hacer el ritual y la propuesta que nosotros hemos de ofrecer a estos niños es crear para ellos un camino espiritual de conversión, de conocimiento de Cristo y de progreso en la fe. Son los tres elementos típicos para la evaluación del catecúmeno en su progreso en el proceso catecumenal. Tanto la conversión como el conocimiento de Cristo, como el progreso en la fe y en la vida de la fe. También es importante, el RICA señala en el capítulo 5 que los destinatarios son niños en edad escolar que piden recibir la primera comunión sin haber recibido el bautismo de infantes. Sin embargo, aunque no lo diga específicamente, nosotros podemos extrapolar mucho de lo que este ritual dice, de este capítulo 5, y aprovecharlo también para los adolescentes que se acercan a la Iglesia en el momento de la catequesis de confirmación y que ni se bautizaron cuando eran infantes y tampoco hicieron la primera comunión. Por tanto, aunque no se dirige el ritual específicamente en el momento de la confirmación, pero sí que es un buen momento para, de alguna manera, nos da las ideas, nos da la aproximación, para que nosotros a partir de ahí podamos extrapolar de cara a los chavales, a los adolescentes que van a recibir la confirmación.
También, especialmente, si la confirmación, como está ya haciéndose en algunos lugares, se adelanta de edad y se recibe o se inicia la preparación inmediatamente después de haber recibido la primera comunión. Con más motivo sería en este caso. Bien, en el segundo punto quisiera tratar una nueva situación. Nos encontramos ciertamente en esto de la iniciación cristiana de los niños en una nueva situación. Desde algunos años, y fruto del acelerado proceso de secularización que estamos viviendo, nos encontramos, es un hecho, cada vez más con niños que no han sido bautizados en sus primeros años de vida y que se acercan a la iglesia con motivo de la celebración o de la preparación de la catequesis de preparación para la primera comunión. Hemos pasado de un caso anecdótico, yo recuerdo hace 20 años cuando empecé de párroco, en el ministerio, pues era algún caso, había años que no había ninguno, años que tenías uno, dos como mucho, en un grupo que a lo mejor podía haber 70 o 80 niños en un curso de catequesis. Ahora nos encontramos con un porcentaje a veces muy significativo. Depende de zonas también, depende de parroquias, pero en general nos encontramos con muchos casos. Yo puedo poner el ejemplo de esta parroquia desde la que estoy hablando. Este año se nos han matriculado 54 niños, 6 no han recibido el bautismo. Estamos prácticamente al 10% de la matrícula en primera comunión son niños que no han recibido el bautismo. No es poca cosa, teniendo en cuenta que ya muchos ya ni se bautizan y tampoco reciben la primera comunión. Bien, con todo, este hecho no nos debe hacer olvidar la verdadera problemática en la que estamos inmersos en cuanto a la iniciación cristiana de los niños. Me explico. Quizá el árbol de los niños que vienen sin bautizar a la parroquia nos esté ocultando el bosque de la situación en la que nos encontramos en este momento. ¿Y cuál es esa situación? Bueno, pues que en este momento hay una diversidad sin precedentes en el proceso catequético. Nunca nos habíamos encontrado con una diversidad tan grande de sujetos a los que dirigir la acción catequética. Porque es verdad que nos encontramos en la catequesis con niños que proceden de familias estructuradas, católicas y practicantes. No son muchos, pero alguno hay, ¿eh? De vez en cuando se encuentra alguno. Es una minoría. Es decir, hijos de familias católicas, estructuradas, católicas, practicantes, son la minoría en el grupo catequético. A todos esta minoría hay que añadirle, primero, niños de familias católicas que son practicantes ocasionales y que quizá el niño va a un colegio religioso y conoce algunas oraciones, conoce alguna cosa, pero en su casa el hecho religioso prácticamente no aparece más que en bodas, bautizos, comuniones y como mucho en la fiesta patronal del pueblo. Otros casos, otros niños vienen a la catequesis, pero ya pertenecen a familias que ya no tienen la fe cristiana como un referente importante. Es decir, para ellos hay una especie de cristianismo cultural, sociológico, al que se apuntan gustosos, pero en realidad ya no, la fe ya no es algo que impregne su vida ni informe nada de su manera de ver o de vivir la vida. Hay niños en los que, por ejemplo, uno de los dos padres consideran la catequesis algo inútil. Y por tanto, cuando el niño vuelve a casa después de la catequesis, uno de los dos padres, el padre o la madre, realiza una tarea de desmontaje de lo que nosotros hemos intentado montar en la catequesis. También tenemos familias rotas, que traen a los niños a la catequesis una vez cada 15 días, porque papá tiene la custodia una semana, mamá tiene otra, y a lo mejor pues, o viven en lugares diferentes, o mamá quiere que el niño comulgue, pero papá no quiere, o al revés. Y los tenemos cada 15 días en la catequesis. ¿Qué hacemos con ellos? Y por supuesto lo mismo en la Eucaristía Dominical. Una semana vienen, otra no, en el mejor de los casos. También tenemos casos de niños de familias rotas, desestructuradas, donde además uno de los dos se opone a que el niño reciba los sacramentos. Y aquí tenemos ya que ponernos en manos de los juzgados de familia para que autoricen a que la parte, digamos que sí desea que el niño sea iniciado, pues continúe o no continúe la catequesis para la primera comunión. No, estos son los casos de los que vienen ya bautizados. Aparte, añadamos toda esta variedad para aquellos que no han sido bautizados. Pensemos además con la confirmación.
En la confirmación tenemos todos estos casos y además hemos de sumar los adolescentes que vienen con el apoyo de su familia, sin el apoyo de su familia, aquellos que no han recibido el bautismo ni la primera comunión, aquellos que sí el bautismo pero no la primera comunión, o algunos han recibido catequesis pero no han recibido el sacramento de la primera comunión, la Eucaristía, algunos van a colegios religiosos, otros no. Bueno, aquello es una diversidad tal que ante ella muchas veces lo que nos sucede es que nuestra propuesta catequética es única. Es decir, ante el diagnóstico diverso, ofrecemos la misma solución. Y este es, a mi entender, el principal problema que tiene la iniciación cristiana de la Iglesia en España hoy. Diversidad de situaciones, diversidad de destinatarios, receta única para todos. Nos hemos acostumbrado a soluciones únicas ante la diversidad. Y esto seguramente es lo primero que cualquier planteamiento de catequesis en edad escolar, de iniciación cristiana en edad escolar, debe romper. Tratar igual a quienes son manifiestamente desiguales es profundamente injusto. Y a esto no estamos acostumbrados en la Iglesia, en absoluto. Esto lo han de entender en primer lugar los fieles. Muchas veces los fieles vienen a la Iglesia buscando un supermercado sacramental que les venda el producto que ellos quieren en las condiciones que ellos quieren y, por tanto, desean cosas muy extrañas. A veces desean un trato igualitario, a veces desean un trato desigual porque mi niño vale mucho más que el tuyo, ¿dónde va a parar? Y es difícil presentar una catequesis que es mucho más, o que tiene que tender a ser mucho más personalizada. Pero también los catequistas y los sacerdotes tienen que, o tenemos que convencernos. ¿Por qué? Porque ahora estamos a veces convencidos de que realizando las mismas acciones que el año anterior obtendremos un resultado distinto. Y eso, por desgracia, no pasa nunca. Si hacemos exactamente lo mismo que hicimos el año pasado, el fruto que obtendremos probablemente, con una altísima probabilidad, será exactamente el mismo que obtuvimos el año anterior. Por tanto, y estoy convencido de que la propuesta de la iniciación cristiana de los niños en edad escolar debe basarse en la diversidad. Debe basarse en dar a cada uno aquello que necesita para encontrarse con Cristo y que ese encuentro les cambie la vida. Otra cosa es que tengamos que diseñar itinerarios y después verán el itinerario que hemos diseñado en Valencia. De acuerdo, pero ese itinerario no es un corsé, no es una estructura por sí misma que haya que salvaguardar. No, no. Es un esquema vivo para que nosotros lo podamos aplicar en función de las necesidades, no de cada parroquia, sino de cada grupo catequético y de cada niño y cada familia que se acercan a nosotros con ocasión de la iniciación cristiana. Hoy, por tanto, y es la conclusión de este punto, no podemos acercarnos a la iniciación cristiana de los niños en edad escolar sin audacia y creatividad. Me parece que es principal. Y el RICA ya lo hace. El ritual ya lo hace en esa línea. Ya lo hace. Bien, ¿cuál es la propuesta del ritual de la iniciación cristiana de adultos? Esa propuesta del capítulo 5. Bien, como decía antes, el ritual de iniciación cristiana parte de la idea de que el niño que viene, que es sujeto de la iniciación, ya no es en absoluto un infante. Por tanto, a su modo, a su manera, es capaz de conversión y es capaz de profesar la fe. En este sentido, es absolutamente intolerable, ya lo dice el ritual, y lo dicen todos los directorios, y lo dice yo creo que también el sentido común, no es intolerable que nosotros estemos utilizando el bautismo, el ritual del bautismo de niños, con aquellos niños que son ya, han llegado a la edad de discreción, es decir, que ya están incorporados a los grupos de catequesis. No podemos tener a un niño de 8 años en una celebración y preguntarle a los padres y al padrino si quieren bautizar a su hijo. Su hijo tendrá ya una posibilidad, tendrá ya que dar razón por sí mismo de lo que desea, de lo que quiere y de cómo se ha encontrado con Cristo. La propuesta del RICA también se basa en la idea de que el niño que se acerca para recibir los sacramentos vive ya en una familia y en una iglesia. Por tanto, es fundamental el acompañamiento de los padres. Dice el ritual, si es posible. Es decir, es posible que los padres no deseen el acompañamiento de sus hijos con motivo de la iniciación cristiana.
Puede ser que ellos den el permiso, pero no deseen implicarse en algo que es propio del niño. Y el ritual lo prevé. En este caso, habrá que ver de alguna manera cómo garantizar que el niño se sienta también acompañado, o bien desde otros miembros de la familia, los abuelos o la familia extensa, tíos, primos, hermanos mayores también, o bien incluso el tema de los padrinos, que la parroquia pueda aportar unos padrinos que puedan de alguna manera también tener ese acompañamiento específico del niño. Con todo, junto con la familia, el niño pertenece a una comunidad cristiana concreta y donde se va a manifestar ese acompañamiento sobre todo es en el grupo catequético. Hay, luego lo diré, algún directorio que apuesta más por crear grupos específicos de niños que no hayan hecho el bautismo dentro de los grupos de catequesis de la parroquia. En este sentido, yo no soy tan partidario, creo que, y Enrica no lo es en absoluto, sino que considera que el enriquecimiento mutuo de los niños catecúmenos y de los niños bautizados puede ser muy interesante y puede ser una fuente, en primer lugar, para que los niños catecúmenos vean desplegarse de alguna manera lo que ellos todavía no han recibido, y los niños bautizados para que redescubran su propio bautismo y ese itinerario que, digamos, ya hicieron los padres por ellos y que están ahora actualizando a través de la catequesis de infancia. Por tanto, un enriquecimiento mutuo que hemos de valorar como algo muy importante dentro de la vida de la parroquia. También el ritual apuesta por las celebraciones comunitarias. No nos debe de extrañar porque es uno de los principios básicos de Sacrosanctum Concilium, la preferencia de la celebración comunitaria frente a la celebración individual. Pero aquí, con un matiz, o dos matices, diría yo. El primer matiz es que el celebrar juntos los niños catecúmenos los distintos ritos que van jalonando su catecumenado, les ayuda a ellos también mutuamente a fortalecerse, a apoyarse, de algún modo a tomar una mayor conciencia, ¿no? Y sentirse también acompañados en este proceso. Pero asimismo, y un segundo elemento sería el propio acompañamiento del resto del grupo de la catequesis. No podemos reducir estas celebraciones como del inicio del catecumenado o los escrutinios. No podemos reducirlos simplemente a un acto meramente privado donde llamamos a la familia, al niño. No, no. Tiene que haber una presencia de la comunidad cristiana. Tampoco dice el ritual que tampoco necesariamente tiene que ser masiva, tiene que ser de toda la parroquia. Dependerá del niño, dependerá de la familia, dependerá de muchas circunstancias. Pero en todo caso, en las celebraciones comunitarias, la participación de los otros niños catecúmenos y de los niños bautizados del grupo de catequesis son un elemento muy importante y conviene que estas celebraciones se den en conjunto, en grupo. En cuanto al tiempo de la celebración, pues el ritual apuesta, evidentemente, porque al menos la última etapa de la preparación catecumenal se lleve a cabo durante el tiempo de Cuaresma y la iniciación cristiana en la vigilia pascual, aunque en este caso no es un mandato absoluto, no, en absoluto. Convendría, sería deseable, es la palabra que utiliza el ritual, pero no es un mandato absoluto, por cuanto también el propio ritual, los propios autores del ritual saben perfectamente que en este caso estamos hablando de una tradición como la de las primeras comuniones que está de alguna manera vinculada pues, al tiempo de Pascua. Bien, en todo caso, el ritual ya nos dice que debe ser utilizado con libertad y sensatez. Es decir, que el ritual tiene una parte, evidentemente, que es tremendamente libre y orientativa, hemos de saber adaptarlo. De hecho, constantemente el ritual dice, con estas u otras palabras, para que sea lo más fácil de adaptar a la realidad de cada uno de los grupos, de los niños, de las familias, pero esa libertad también nos ha de llevar a utilizar el ritual con sensatez. No podemos, de alguna manera, recortar, quitar o poner lo que nos dé la gana, sino que hemos de atender a lo que el ritual nos pide, sobre todo porque además recoge la enseñanza multisecular de la Iglesia y porque además es lo que la propia Iglesia cree y expresa sobre su fe acerca de la iniciación cristiana. Pero es una parte del ritual que nos da una libertad amplia a la hora de su aplicación, de los tiempos, de los momentos, de los lugares, y eso creo que es
algo profundamente ventajoso precisamente para afrontar la diversidad que tenemos en la iniciación cristiana de los niños en edad escolar. Hay para mí dos claves también de este ritual. La primera clave está en el número 358. Dice el ritual: si la celebración de la confirmación por alguna razón particular se separara del bautismo, entonces después del baño del agua, el celebrante, para conferir la unción del crisma, dice sobre todos a la vez y aparece la oración de la unción, de la primera unción posbautismal presbiteral del ritual del bautismo de niños. Por tanto, el propio ritual ya nos da la posibilidad de escaparnos de tener que aplicar los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, tenerlos que celebrar el mismo día. Podemos diferir la confirmación y, de hecho, veremos los directorios cómo van un poco por esa línea. De alguna manera, lo que vamos a hacer es conferir el sacramento del bautismo, conferir el sacramento de la Eucaristía e incorporar a los niños al proceso normal de iniciación cristiana de la parroquia, donde están formándose ya los otros niños que ya fueron bautizados cuando eran bebés, cuando eran infantes. En este sentido, nos da permiso, por alguna razón particular, motivo pastoral, de diferir el sacramento de la confirmación para un momento posterior. Pero, y aquí está la segunda clave, no se debe romper nunca la unidad entre el bautismo y la Eucaristía. Es decir, no podemos administrar el sacramento del bautismo a un niño de 8 años y 6 meses después darle la primera comunión. Debe ir en la misma celebración, bautismo y primera comunión, primera participación en la Eucaristía, deben ir unidos en el mismo día, aunque la misma celebración, aunque después el niño, evidentemente, con el resto del grupo catequético, pueda recibir la primera comunión solemne en la celebración habitual en la parroquia, normalmente meses de mayo o junio. Por tanto, ese principio nos debe quedar esas dos claves del ritual. Podemos separar la confirmación, no podemos romper la unidad entre bautismo y Eucaristía. Bien. En cuanto a los directorios de iniciación cristiana, yo quisiera comentar 3. Me voy a fijar fundamentalmente en 2 de ellos y del tercero voy a pasar un poco por encima. Para mí, uno de los más interesantes, los directorios tienen una gran ventaja y es que se pueden bajar de internet. Pero vamos, como lo he bajado yo, se puede bajar perfectamente. Este que tengo en la mano es el Directorio Pastoral de Iniciación Cristiana de la Diócesis de Orihuela-Alicante. Así homenajeamos un poco a Jesús Rosillo, que era todavía niño cuando se hizo esto, pero yo también un poco. Pero bueno, es un documento, a mí personalmente es el que más me gusta, personalmente. Pero esto ya va un poco por gusto y por manías. A mí me gusta bastante. Es un directorio muy interesante. Ponéis Directorio de Iniciación Cristiana Orihuela Alicante y os lo podéis descargar en PDF y su lectura es recomendabilísima. ¿Qué es lo que propone este directorio? Bueno, pues en el número 3 ya nos lo dice. Dice, proponemos un directorio que está estructurado como en 4 casos distintos. Primero, un itinerario de iniciación cristiana unitario y coherente para niños, adolescentes y jóvenes que fueron bautizados desde su nacimiento y siguen el proceso normal de catequesis y de celebración de los restantes sacramentos de la iniciación. Por tanto, el proceso normal. En la primera parte del documento se nos explica ese itinerario normal. Un segundo itinerario especial para los niños, y pone entre paréntesis, y los adolescentes no bautizados que están en edad de catequesis y desean ser cristianos. Ese es específicamente el caso que estamos tratando en esta ponencia. Tercero, un itinerario para adultos no bautizados. Aquí, evidentemente, se aplica el ritual de iniciación de adultos en todo su despliegue. Y finalmente, también un itinerario de catequesis para adultos cristianos que necesiten fundamentar su fe o completar la iniciación cristiana celebrando los sacramentos que aún no han recibido. Porque también nos estamos encontrando con muchos casos de personas que vienen a celebrar el matrimonio y o bien no han recibido el sacramento de la confirmación, no han completado su iniciación cristiana, o ya tenemos algún caso en el que tampoco han recibido la primera comunión. Y por tanto se les debe preparar
para recibir los 2 sacramentos que les faltan en el contexto del tiempo que tienen para la preparación al matrimonio. La gran ventaja que tenemos es que como piden el matrimonio con tantísima antelación, en muchos casos, pues tenemos ahí un tiempo precioso para poder, bueno, hay casos, ¿eh? Algunos dicen, no, no, depende, a veces hay prisas, pero en general, normalmente en mínimo un año mínimo tenemos de tiempo para poder hacer al menos algunas cosas. Bien, como digo, un proyecto, un directorio pastoral, este es del año 2004, está un poco, pero yo creo que todo lo que dice es tremendamente actual y la propuesta es muy interesante. A lo que nos interesa a nosotros es a partir del número 102. A partir del número 102. Dice, el haber alcanzado ya a los niños un cierto grado de conciencia moral, edad de discreción y el poder responder por sí mismos, impide usar a partir de la edad de discernimiento el ritual del bautismo de niños. De ahí que no se puede celebrar el bautismo de una manera rápida u oculta con el fin de seguir con el proceso normal de los demás niños. Venga, va, el primer día del catequesis yo te cojo, te bautizamos así rapidito y te incorporamos al grupo catequético. No, esto no se puede hacer, porque el niño ya ha llegado al uso de razón. Téngase en cuenta que además no es, quiero decir, el directorio dice, no basta con la petición de los padres o el deseo del niño. También es necesario que haya un itinerario y unas condiciones por parte de la Iglesia. Es decir, no basta con que papá venga con el niño y diga, es que el niño quiere ser bautizado, por tanto hay que bautizarlo mañana. No. La Iglesia es la que dispensa los sacramentos de acuerdo con sus rituales, de acuerdo con su propia fe, de acuerdo con su propia acción pastoral. Y por tanto, dice este directorio que hay un camino marcado para ellos en el ritual y que debe cumplirse. ¿En qué se basa ese ritual? Pues en primer lugar, por supuesto, en respetar las etapas. Se tienen que respetar todas y cada una de las etapas y también hacerlo en virtud de la madurez personal de cada uno de los niños. En segundo lugar, dice el directorio que el contexto natural es evidente que son la familia, la comunidad cristiana y el grupo de compañeros de la catequesis, muy en línea de lo que dice el propio ritual. Aquí nos habla, en el número 106 de este directorio, de un primer anuncio, una especie de precatecumenado. Es decir, el niño se incorpora a la acción catequética, pero debe tener una especie de precatecumenado previo, específico para él. Él lo considera este directorio imprescindible en el que se ha de explicar a grandes rasgos la historia de la salvación y en particular la vida de Jesús. De alguna manera, tiene que haber una explicación que no sea lejana y que vaya introduciendo al niño en este proceso. En algunos casos, este primer anuncio se puede hacer en el curso o en la etapa de despertar religioso que en muchos lugares se sitúa en torno a primero de primaria. Es decir, el mismo momento de despertar religioso para los niños bautizados puede ser este momento de primer anuncio para los niños no bautizados, porque en el fondo, la gran mayoría de los niños que vienen con 6 años para la catequesis de primera comunión, pues vienen evidentemente sin un primer anuncio realizado. Vienen sin evangelizar, entre comillas, sin un mínimo conocimiento de la vida de Jesús y de los grandes personajes de la historia de la salvación. Bien, en este caso, el directorio de Orihuela Alicante sí prevé un rito de la elección que no prevé el ritual, cercanos ya el tiempo de Cuaresma, la última etapa del catecumenado, que, como digo, el ritual no lo prevé. Aquí dice que se base o que se fundamente en el rito de la elección de los adultos. Y finalmente, la celebración de la iniciación cristiana. ¿Y qué nos dice específicamente sobre la iniciación? Lo primero que nos dice es que es muy conveniente, número 110, el número 110 dice, es muy conveniente reunir en una misma celebración a todos los niños o adolescentes que deben recibir la iniciación cristiana y a todos sus compañeros de grupo que van a recibir la primera Eucaristía o la confirmación. Volvemos otra vez a esa preferencia por la celebración comunitaria y por el acompañamiento mutuo de los catecúmenos y de los bautizados. Y dice el 111, nunca se conferirá solamente el bautismo a un niño o adolescente no bautizado
en edad escolar. Aquí es taxativo, es un directorio, tiene este lenguaje mucho más taxativo. No se conferirá solamente el sacramento del bautismo a un niño o adolescente no bautizado en edad escolar, sino que tendrá que hacerse en la misma celebración en la que se le admite también a la mesa eucarística. Por tanto, no se permite la separación del bautismo y de la Eucaristía. Esta será la práctica con los niños que están en edad de recibir la primera comunión. O bien el bautismo se confiere en la celebración en la que todo el grupo infantil recibe la primera comunión, o bien el niño será bautizado y recibirá la Eucaristía en una celebración para este fin, en la que pueden asistir también sus compañeros, y después el niño participará con todo el grupo en la misa de la primera comunión. En estos casos, la confirmación, dice el directorio, se recibirá posteriormente como en el itinerario normal. Y ahora nosotros vamos a explicárselo a las catequistas o a los catequistas y a decirles que el niño que no fue bautizado por los padres en su momento va a tener el premio de comulgar una semana antes, 2 semanas antes que sus compañeros de grupo. Volvemos otra vez a no respetar esa diversidad. El niño que va a recibir el bautismo lo va a recibir porque tiene una situación diversa a la de los niños que van a recibir la primera comunión. Es una situación diferente que recibe un trato diferente. Y esto no es ni un trato mejor ni peor, ni es un premio. Todo este lenguaje, toda esta manera que la tenemos metida en la cabeza, todo eso lo hemos de desmontar y lo hemos de sacar porque entonces no nos permite. No estamos hablando de premios, no estamos hablando de llegar al final de una carrera o de una meta. Es que no estamos utilizando y no debemos utilizar ese lenguaje. Hay que desterrarlo ya de nuestra práctica pastoral, porque es importante, es fundamental que bautismo y Eucaristía estén verdaderamente unidos en la misma celebración. Lo mismo sucede en el caso de los preadolescentes, sigue el número 111, de los preadolescentes o adolescentes no bautizados que deben recibir bautismo, confirmación y Eucaristía en la misma celebración, en la misma acción litúrgica. También el número 112 finalmente nos habla de la etapa de la mistagogía. Y claro, ¿cómo describe esa etapa? Ups. Ahí está. Este es el documento. Gracias, Jesús. Después de la celebración de los sacramentos de la iniciación es muy importante ayudar a los neófitos a perseverar en la vida cristiana. ¿Y cómo se hace esto? Pues se cuidará su participación en la Eucaristía Dominical, también la iniciación en el sacramento de la penitencia, porque estos niños no reciben el sacramento de la penitencia, normalmente porque se les bautiza el mismo día de la primera comunión, y también la formación en la fe que debe continuar tanto en ellos como en los demás. Por tanto, la mistagogía para ellos fundamentalmente es la participación en la Eucaristía Dominical, la recepción del sacramento de la penitencia en su momento y también en la continuación de su proceso de formación cristiana. También existe el directorio de Sevilla, más gordo. Este es de 2014. Es muy interesante, repite muchísimo, pero no tiene, no está tan claro. Sí que lo habla, sí que lo va comentando, por eso no voy a entrar en él, porque sí que trata de los niños bautizados, perdón, los niños no bautizados que se acercan a la catequesis de primera comunión, pero lo toca tangencialmente. Es decir, dentro del propio desarrollo va dando alguna pincelada, pero sí que es verdad que yo creo que necesita una concreción. Lo siento si me escucha alguien de Sevilla, me va a matar, pero personalmente creo que necesita alguna concreción lo dejaría en un apartado específico que no lo tiene, de los niños que han de ser bautizados y vienen a la catequesis. También, poco por hacer patria, hace unos años, en 2019, publicó la provincia eclesiástica valentina este folleto, la iniciación cristiana. Esto es un documento de orientaciones, no es un directorio como tal, sino que es más bien un documento, una orientación a partir del cual pues habría que hacer el directorio diocesano en nuestra provincia eclesiástica. Bueno, repite gran parte de lo que ya dice el documento de Alicante, que yo creo que es la madre del cordero de casi todo lo que ha venido detrás. Y sí que es interesante, aunque el documento de la provincia eclesiástica valentina sí que habla de crear un grupo propio de los niños que no han sido bautizados, lo cual, pues yo creo que desde un punto de vista pastoral, yo obediente a lo que dice mi provincia eclesiástica,
desde un punto de vista académico, pues puedo manifestar un cierto desacuerdo. Bien, en todo caso, es interesante de este documento no solo que nos diga un poco una orientación de esta etapa, sino que también nos habla de qué tipo de pedagogía catecumenal debe utilizarse en este proceso. Y aquí me parece interesante porque intenta colocar o incorporar la pastoral catecumenal, por decirlo de alguna manera, dentro de la pastoral de infancia, dentro de la pastoral familiar y, muy importante, promover el testimonio especialmente de los catequistas y de los maestros de la escuela católica de cara a los niños que han de recibir el bautismo. Dicho esto, paso un poco a la propuesta que estamos trabajando desde la Archidiócesis de Valencia. Estamos llevando adelante un proyecto en el que queremos elaborar un pequeño manual para uso de los sacerdotes de nuestras parroquias, para que tengan este itinerario de iniciación cristiana de los niños en edad escolar, con la clave para nosotros muy importante de que haya un itinerario conjunto entre los niños bautizados y los niños catecúmenos durante todo el tiempo de la catequesis de infancia. Ahora sí que me interesaría pues poder explicarlo poniendo, a ver dónde lo tengo, el esquema, un pequeño esquema, vamos a ver, compartir pantalla, esto es, muy bien, y compartir. Creo que ya lo tienen, ¿no? Me parece. ¿Sí? Perfecto, se ve Vale, perfectamente. perfecto. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? El año primero, sería la primera fila, el año primero correspondería al año del despertar religioso. Los niños son matriculados por sus padres para iniciar la catequesis preparatoria para recibir la primera comunión a lo largo del mes de septiembre o incluso de octubre. Aquí ya saben que el 9 de octubre es fiesta, el 12 de octubre también, y la vida no empieza hasta el día 13 de octubre en muchas parroquias. En la primera parte del curso pastoral, desde octubre a febrero, debería tenerse con los niños no bautizados lo que el directorio de Orihuela Alicante llama ese precatecumenado, una especie de introducción específica. Nosotros en Valencia lo centraríamos fundamentalmente en el bautismo, en el sentido del bautismo cristiano. En un primer momento, los niños se incorporan al grupo de catequesis de la parroquia. Esta entrada en el grupo la hacen todos a la vez, junto con los niños ya bautizados. Es conveniente, además, que durante este tiempo los responsables de la acción catequética de la parroquia contacten con los niños no bautizados y les presenten a ellos específicamente el itinerario de iniciación específico para sus hijos, que de alguna manera los padres ya sepan con antelación, ya desde el principio, con un contacto personal del equipo de catequistas, pues qué es o cómo va a ser ese proceso. Se puede proponer también alguna catequesis para los padres explicando el sentido del itinerario y la importancia de su función como padres y educadores en la fe de sus hijos. Es también el momento de solicitarles toda la parte jurídica que tienen. Saben que tienen que presentar el documento como que no están bautizados, tienen que presentar también la solicitud del niño, también el permiso de los padres. Es la época también de ir preparando el papeleo. Con ocasión del papeleo, pues también tenemos la posibilidad de entrar en ese diálogo con ellos. Y decía, el tercer punto, junto con la catequesis propia del despertar religioso, es conveniente que estos niños tengan unas sesiones específicas para ellos, de alguna manera que también puedan conocer ese itinerario. Al inicio de la cuaresma de ese primer año, se debe realizar el rito de admisión en el catecumenado. En esta celebración participan los niños que son admitidos, los niños del grupo de catequesis, los padres y los catequistas. El signo propio de esta celebración es la entrega de los evangelios, está en el ritual de iniciación cristiana. Bien, ese libro se entregaría a los catecúmenos y a los bautizados. Por tanto, un elemento desde la palabra de Dios que ayudara a tomar conciencia de la importancia de la palabra de Dios en el proceso tanto del catecumenado del niño no bautizado como de ese proceso de formación en la fe que está llevando a cabo el niño bautizado. Al iniciar el año segundo, la cuaresma del segundo año, se tendría una primera experiencia acerca del pecado y de la necesidad de recibir el perdón de Dios por las faltas y pecados cometidos. Para ello tendríamos una celebración penitencial en la que los niños catecúmenos tendrían el primer escrutinio,
Y el contexto sería una celebración penitencial no sacramental en la que los demás niños también tendrían experiencia de pedir perdón a Dios. Aunque en este caso no hablamos de que estos niños recibieran la absolución sacramental. Una celebración penitencial no sacramental, tal y como está recogida en el ritual de la penitencia, en el capítulo, creo que es el 4. El año tercero, al inicio de la cuaresma del tercer año, se tendría ya el segundo escrutinio, que culminaría con la unción con el óleo de catecúmenos, a la vez que los niños bautizados recibirían la iniciación en el sacramento de la penitencia. Por tanto, ponemos en paralelo dos ritos: el primer escrutinio, la celebración penitencial no sacramental; el segundo escrutinio, la unción con el óleo, con la iniciación al sacramento de la penitencia. Es toda una introducción, una iniciación en la cuestión penitencial en la Iglesia. Ya en tiempo de Pascua, aquí tenemos dos modelos de iniciación. Aquí hemos puesto uno que sería básicamente por el que nosotros apostaríamos más, aunque no sería el único. Se podría, primer esquema, se podría celebrar el bautismo y la Eucaristía, la primera comunión, participarían por vez primera la Eucaristía en una celebración en la que los compañeros bautizados harían la renovación de las promesas del bautismo, que es algo que es muy habitual en las celebraciones de las primeras comuniones de nuestras parroquias, al menos lo es aquí en nuestra archidiócesis. Después, posteriormente, y también en tiempo de Pascua, probablemente una semana después o 2 semanas después, se tendría la primera comunión solemne, es decir, la celebración festiva de las primeras comuniones, donde los niños, todos juntos, ya recibirían el sacramento de la Eucaristía. Otra opción sería, tal y como también dice el ritual, reducir estas dos líneas a un solo momento y, por tanto, celebrar el bautismo de los niños bautizados el mismo día de la primera comunión de sus compañeros, y todos recibirían la primera comunión. Por supuesto, todo este esquema es adaptable a la realidad de cada parroquia, teniendo en cuenta, primero, dos elementos que son irrenunciables. Primero, que el catecumenado tiene que ser un proceso en etapas. Tiene que haber un proceso. No puede ser un aquí te pillo, aquí te mato pastoral. Eso no. Y segundo, que no se puede separar la celebración de la Eucaristía, del bautismo, de la participación por vez primera en la mesa del Señor. No se puede separar bajo ningún concepto. Conclusiones, que ya se me va haciendo un poco tarde. Conclusiones. Necesitamos una serie de necesidades. Yo, como conclusiones, pondría una serie de necesidades que tenemos ahora mismo en nuestra acción pastoral en la Iglesia. Primero, un cambio de mentalidad. Es imprescindible para poder aplicar todo esto, un cambio de mentalidad en los sacerdotes, en los catequistas y en los padres. Nosotros, todo esto que estoy compartiendo con ustedes esta tarde, lo vamos a contar a partir de la semana que viene a todos los sacerdotes de la diócesis por vicarías, a todos, porque queremos ir generando un cambio de mentalidad y empezar por los sacerdotes, porque evidentemente sin ellos pues va a ser muy difícil aplicar cualquier tipo de acción pastoral en las parroquias. Por tanto, cambio de mentalidad en los sacerdotes, cambio de mentalidad en los catequistas y también cambio de mentalidad en los padres, fundamental. Si no hay un cambio de mentalidad, tenemos que dejar de pensar que el niño que viene sin bautizar a la parroquia y que lo traen con 6 años y no ha sido bautizado, los padres han sido negligentes y no lo han traído cuando tocaba. No, olvidémonos de todo esto, que no se trata de eso. No se trata de eso en absoluto. Por tanto, tenemos que educar a nuestros catequistas en el tratamiento de la diversidad dentro de la acción catequética de la parroquia. Segunda necesidad, tenemos que poner el foco en las familias. Esto yo creo que lo llevamos diciendo, pero es el momento ya inaplazable. Es inaplazable ya que la catequesis de primera comunión sea una acción donde se acoja a cada familia individualmente en la parroquia. Cada parroquia habrá de buscar el modo concreto de esa acogida, cómo se realiza, si lo debe realizar específicamente el sacerdote, si tiene que ser otros matrimonios, si tienen que ser los catequistas. Tenemos que ver en cada comunidad cristiana cómo lo organizamos, pero tiene que haber un acompañamiento a las familias al mismo tiempo que se da ese proceso catequético en los niños. Los padres también hacen su proceso catequético, entre otras cosas porque muchos de ellos necesitan
también, de alguna manera, tomar conciencia de su propia condición de bautizados. Tercero, hemos de potenciar la formación de catequistas. Y aquí es importante porque es verdad que muchas veces damos formación a los catequistas, pero tenemos que acentuar su formación bíblica, teológica, litúrgica. Es muy importante que los catequistas tengan una formación mayor a esos 3 niveles. A veces, cuando damos formación a los catequistas, yo esto lo he peleado mucho con delegados de catequesis y con expertos, pero a veces nos llevamos el Directorio General de Catequesis y hay que ponerlo en vena sí o sí. Está muy bien, hay que trabajarlo, yo no digo que no, pero me parece que es muy importante que al mismo tiempo estemos ayudando a los catequistas a tener una formación cristiana mayor, catequética, de los contenidos de la fe, que a veces les cuesta mucho. Cuarto, tenemos que formar, y esto es un proyecto que tenemos también en marcha, formar catequistas especializados en la iniciación cristiana. Es decir, los catequistas de la parroquia es evidente que tienen su tarea, pero debe haber catequistas específicos, con una formación específica, tanto para acompañar a los adultos que tienen que bautizarse, que piden el bautismo, como también para orientar y para acompañar a los niños que tienen que ser bautizados, que están en edad catequética. Por tanto, no sé cómo decir, si llamarle catequista de catequistas, no es eso, no. Son catequistas que tengan un conocimiento específico, ya inmateriales. Yo ahora mismo, hace poco, descubrí uno en Estados Unidos, en castellano, muy interesante, para la formación de los catequistas. Mira, creo que lo tengo por aquí. A ver. Entonces mi despacho es un poco caótico, pero bueno, es una breve guía para capacitar a los catequistas de la iniciación. Una introducción al RICA. Esto es de este autor que se llama Michael Ruzicki. Está en castellano completamente. Tiene además para trabajarlo con los... Me parece muy interesante. No lo vamos a aplicar directamente, pero sí nos sirve un poquito como orientación para nuestros catequistas de iniciación cristiana de adultos. Quinto, no tener miedo. Nos podemos equivocar, lo volveremos a intentar. ¿Qué le vamos a hacer? No tenemos las recetas, no sabemos, estamos un poco a ciegas en muchos aspectos, ¿no? Porque no sabemos cómo vamos a poderlo aplicar todo, pero la audacia, pues nos tiene que llevar a no tener miedo ante lo que van a decirnos, lo que nos puede decir un padre, pues mi niño no es diferente, pues porque este comulga primero, el catequista. No tenemos que tener miedo, tenemos que tener convencimiento de que esto es necesario, de que debemos ya empezar a tratar esta diversidad de situaciones. Y finalmente, una frase que a mí me gusta decir mucho, y es que lo que Dios no nos dé por virtud, seguro que nos la dará por necesidad. Muchas gracias.